Buenos días a todos, muchas gracias por conectarse a este webinar presentado por Independiente SAF. Es el webinar mensual de mayo y agradecemos mucho por haberse conectado y podemos ir empezando. Luciana va a ser quien presenta esta vez, es la jefa de inversiones y research de Independiente SAF y gerenta general de Flip. Muchas gracias, Luciana. Hola, gracias Alonso. Bueno, como bien dijo Alonso, hoy día vamos a ver un poquito de qué es lo que ha pasado en el mes de mayo. El mes de mayo, para que vayan poniéndose en contexto, ha sido un mes particular en el año porque empezó bastante positivo, terminó yéndose a los niveles mínimos del año para luego terminar recuperando tan fuerte en los últimos días que los fondos terminaron en rendimiento positivo. A este movimiento positivo, negativo, positivo se le conoce como volatilidad. Y es justo de lo que vamos a hablar a lo largo de esta presentación y de cómo nosotros manejamos la estrategia para controlar esta volatilidad, ¿no? Entonces vamos a empezar con la presentación de este mes. El rendimiento de nuestros portafolios es lo primero que vamos a ver como siempre. Tenemos dos fondos mutuos en fase operativa. El primero, el que la mayoría conoce, que tiene más historia, el que tiene una composición diversificada entre acciones y bonos, es un portafolio más moderado, que tiene como objetivo rendir entre 5 y 6% por año, que es el PMG, y el segundo, que es el fondo mutuo agresivo, que solo invierte en acciones, tiene un mayor riesgo de volatilidad y por ende un mayor rendimiento promedio histórico, que es entre 11 y 12% por año, ¿no? El primer fondo mutuo rindió en mayo 0.2% más o menos. Esto significa que viene acumulando una caída en lo que va del año de 5.6%, en un mercado de acciones o mercado de inversiones cayéndose casi 14% en lo que va del año, ¿no? Para que tengan una idea, y un rendimiento anualizado de más o menos 5.10% por año, ¿no? En toda la historia. Luego tenemos el rendimiento del fondo mutuo agresivo. Como les comentaba, tiene definitivamente mucho mayor riesgo porque el 100% de su posición está solo en acciones. El rendimiento de este fondo fue de casi 1%, de 0.87 en mayo, acumulando una caída en lo que va del año de 10.3%. Y con esto quería mostrarles que la estrategia que nosotros seguimos se sigue validando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos como sociedad administradora de fondos y lo que buscamos con nuestros fondos? Que se caigan menos y que se recuperen más rápido. Una de las cosas que más ansiedad nos puede generar a nosotros las personas que invertimos dinero, digamos, es caernos mucho y quedarnos mucho tiempo bajo el agua, porque eso nos genera mucha incertidumbre y es ahí en esos momentos en los que solemos tomar malas decisiones de inversión. La estrategia de nuestros fondos no busca no caerse, porque eso es imposible. En un mundo donde todo se cae, las acciones, los bonos y todo tipo de activos están cayendo por ciertas condiciones de las que vamos a hablar más adelante, es imposible no caerse. Pero lo que sí vamos a buscar siempre nosotros, con nuestra estrategia, es caernos menos y recuperarnos más rápido. Y la estrategia se valida hoy en día, lo que vemos con nuestros fondos, tanto el fondo mutuo PMG, el moderado, como el fondo mutuo agresivo, se caen menos que el promedio del mercado y se recuperan más rápido en estos últimos 5 días que les comenté que se había recuperado, ¿no? Entonces, vamos a entrar al detalle un poquito de qué pasó en el mes, pero antes de eso, vamos a recordar un poco lo que conversamos el mes pasado, que para los que no se conectaron, quiero hacer el recuerdo, y para los que sí se conectaron, igual hacer memoria de qué fue lo que conversamos, ¿no? Este año, el 2022, es un año muy particular en el mundo de inversiones, porque es muy particular en el mundo en términos económicos, de manera económica. Luego de la crisis de la pandemia, como conversamos el mes pasado, se generó esta escasez en la oferta por todas las obstrucciones que se generaron en la cadena de suministros. La escasez de oferta y el exceso de demanda por todo el estímulo que se metieron en las economías
generaron este exceso de inflación o esta subida en los precios que no pasaba hace más de 40 años, ¿no? Entonces, a lo largo del año, todos los activos a nivel global han venido cayendo por esta incertidumbre, tanto las acciones como los bonos. Pero, ¿qué es lo que genera la incertidumbre? ¿Qué es lo que genera que haya tanta volatilidad en el mercado? ¿Y qué es lo que genera que sea un escenario tan particular en el mundo de inversiones? Que hoy en día la duda que existe es que la Reserva Federal pueda controlar la inflación sin frenar el crecimiento económico. La Reserva Federal, para poder controlar este exceso de precios, tiene que aumentar el costo del dinero, que significa incrementar tasas de interés. Pero este incremento en las tasas de interés también, a su vez, puede generar un freno económico, ¿no? Entonces, la incertidumbre que queda todavía en la cabeza de todos los inversionistas y que ha generado este nivel de volatilidad en el año es si la Reserva Federal va a poder controlar la inflación sin frenar el crecimiento económico. Entonces está la Reserva Federal tratando de jugar con estos dos factores, ¿no? Y tratando de generar un equilibrio, controlando la inflación, pero no frenando el crecimiento económico. Para esto suele o ir más rápido, o ir más lento, o aumentar en una mayor medida las tasas de interés, o en una menor medida, ¿no? Entonces, ¿qué factores influyen en que esto se vaya para un lado o para el otro? La magnitud de las políticas monetarias, la velocidad a la que se hace la política monetaria y también cuál es el contexto económico actual que va a recibir este incremento en el costo del dinero, ¿no? Eso es todo lo que conversamos un poco el mes pasado. Esa es la razón por la cual todo el mundo tiene hoy en día incertidumbre y esa es la razón por la cual los precios se mueven tanto, porque hay posturas muy contrarias, ¿no? Entonces, se empieza a generar esta especulación en el mercado de que se pueda generar un posible escenario de estanflación. La estanflación, para los que no saben lo que es un escenario económico en el que se combina la inflación, la recesión económica y el desempleo. ¿Ya? No es un escenario que nosotros percibimos, pero es un escenario que se percibe en el mercado, ¿no? Y esto es lo que genera la mayor cantidad de incertidumbre en el mercado, ¿no? El mercado de acciones empieza a especular sobre la posibilidad de que se genere esta recesión económica y por eso se cae, y el mercado de bonos se adelanta a estas futuras subidas de tasa de interés por parte de la Reserva Federal y el precio de los bonos se cae fuertemente, ¿no? Entonces, eso es básicamente un poco el contexto de lo que ha venido pasando a lo largo del año, que continúa pasando, y ahora vamos a entrar al detalle de qué es lo que pasó particularmente este mes, ¿no? Entonces, en el mes de mayo las acciones llegan a caerse a su mínimo del año, llegan a caerse menos 20% de su punto más alto, y los bonos logran no logran recuperarse por las subidas de tasa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales factores que influenciaron en este mes? Primero, que se publicó la data de inflación de abril en 8.2%, que si bien salió ligeramente por encima de lo esperado, es un dato por debajo del nivel de inflación de marzo, que fue de 8.6%. Y eso ya va mostrando niveles de desaceleración en la inflación, ¿no? También la situación económica continúa sólida, se sigue publicando data de empleo bastante buena, que demuestra en pleno empleo, y además existe también una buena data económica por el lado de ventas minoristas, que muestran una recuperación en el consumo y también en la inversión, ¿no? La Reserva Federal finalmente, como lo conversamos el mes pasado, termina siendo una subida de tasas de interés de referencia de 0.5%, que es el doble de lo que normalmente sube, pero era lo que se esperaba, y también anuncia que no están esperando subirla en 0.75%, que es lo que en algún momento se llegó a especular, ¿no? Pero también se anuncian 2 subidas más en las siguientes 2 reuniones. Y la cuarta noticia es que las acciones terminan llegando justamente por todas estas razones
y esta incertidumbre de la que hablábamos al comienzo, terminan llegando a su punto mínimo de menos 20% desde el punto más alto. Cuando las acciones llegan a corregir 20% desde su punto más alto, es un escenario que se conoce como ya bear market, ¿no? Ya un mercado bajista. Y a partir de este momento en adelante, el mercado logró recuperar tanto que justamente por eso es que el portafolio terminó, o los fondos terminaron rendiendo positivo en el mes. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos en estos casos justamente en los que el mercado llega a caer a estos niveles? Nosotros tenemos una estrategia bastante particular para movernos en momentos de caída. Cuando el mercado se cae, son momentos en los que nosotros consideramos que hay una mayor oportunidad para tomar una mayor posición en acciones, en un mercado que funciona, en un mercado líquido, profundo y eficiente como el de Estados Unidos. En enero, nosotros tomamos una mayor posición en acciones cuando el mercado llegó a corregir 10%. En mayo, a mediados de mayo, cuando el mercado llegó a corregir menos 20%, también logramos tomar una mayor posición en acciones. La estrategia que nosotros seguimos básicamente es ir incrementando la posición en acciones cada vez que el mercado llega a ciertos puntos técnicos. ¿Por qué elegimos como puntos técnicos el menos 10, el menos 20 o el menos 30? Porque son estos puntos en los momentos en los que inversionistas institucionales y grandes toman la decisión o se les activa la decisión de tomar una mayor posición en el mercado de acciones, sobre todo para estos inversionistas que son inversionistas de muy largo plazo, ¿no? Entonces suele en estos momentos entrar un flujo de compra súper grande que genera que el mercado regrese rápido, ¿no? Como pueden ver en enero, justo después de que el mercado llega al menos 10, hay una recuperación bastante fuerte. Que al final continúe cayendo porque la incertidumbre sobre lo que conversábamos al comienzo continúa, es posible, pero también es posible que regrese en el mismo momento. Por eso nosotros igual tomamos una mayor posición en menos 10, porque al final nunca sabemos si la corrección va a ser de menos 10, va a ser de menos 20 o va a ser de menos 30, ¿no? Pero son estos puntos en los que nosotros consideramos que es buen momento para tomar una mayor posición de acciones. Lo mismo pasa en el menos 20, ¿no? Llega al menos 20, sale el titular de que llegamos a un mercado bajista, a un bear market, y automáticamente muchos inversionistas institucionales salen a tomar posiciones en el mercado de acciones, y este flujo de entrada genera que el regreso sea rápido, ¿no? Y al nosotros tener una mayor posición en acciones, podemos capturar en una mayor magnitud el regreso. Eso permitió que en los últimos 5 días de rendimiento del mes, el fondo agresivo rinda 5.5%. Y el fondo PMG rinda 2.4%, solo en esos últimos 5 días. Y eso es lo que termina generando que el rendimiento del fondo sea positivo en el mes. Ahora, ¿por qué seguimos esta estrategia? Básicamente seguimos esa estrategia para que los fondos caigan menos, se recuperen más rápido y puedan generar además adicionalmente un rendimiento adicional por cada compra de 0.5%. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Y para eso, en el gráfico, como pueden ver, vamos a ver un escenario, que fue el del 2018, en el que el mercado también llegó a corregir menos 20%, y nosotros hicimos estas compras en nuestro fondo PMG. No tenemos acá el fondo agresivo, porque en aquel momento no teníamos el fondo agresivo, pero la lógica, digamos, de las compras es exactamente la misma. Entonces, en octubre del 2018, el mercado americano, el S&P 500, llega a corregir 10% desde su punto más alto. En ese momento nosotros compramos 5% más de acciones en el fondo PMG, y luego el mercado se cae todavía 10% más y llega a menos 20% hacia fines de año, hacia fines de diciembre de ese año. En ese momento tomamos de nuevo una mayor posición y hacemos una segunda compra de 5% de acciones, y a partir de ese momento en adelante el mercado se regresa muy fuerte. Esto suele pasar luego de grandes caídas.
Luego de las grandes caídas es cuando el mercado suele recuperarse más rápido. Y los primeros días de rendimiento son de esos grandes días de rendimiento en el mercado en la historia. Entonces, durante este gran regreso, nosotros tenemos una mayor exposición a acciones, lo que nos permite regresar más rápido y además generar un rendimiento adicional. ¿Qué es lo que hacemos luego? Cuando el mercado regresa al menos 10%, nosotros vendemos la segunda compra que hicimos, ¿no? Entonces hacemos la primera venta de acciones de 5% cuando el mercado regresa a menos 10. Y luego, cuando el mercado regresa a su máximo histórico, hacemos la segunda venta. Esta posición de acciones de las compras que hacemos no es una posición estructural, es una posición totalmente estratégica y no nos quedamos con 5% más de acciones por el resto, ni por 10% más de acciones por el resto de la historia de portafolio, sino que nosotros vendemos estas posiciones cada vez que el mercado regresa a los puntos de venta, ¿no? Estas ventas son las que nos generan o nos genera la posibilidad de poder tener un 0.5% más de rendimiento por cada compra que se haga. Particularmente en el 2018, esta estrategia nos permitió generar ese 1% más de rendimiento cuando el mercado regresó. Entonces, básicamente, como les decía, hacemos esta estrategia con el objetivo de que en el momento que el mercado regrese, el fondo pueda recuperarse más rápido y además generar un rendimiento adicional. Ahora, ¿por qué es tan importante tener una estrategia? Para mantener la disciplina y además para que las emociones no participen en las decisiones de inversión. ¿A qué me refiero con esto? En el mundo de inversiones, las emociones son un factor súper importante. Nosotros somos personas emocionales como racionales y constantemente las emociones pueden estar influenciando en que tomemos una buena o una mala decisión de inversión. Cuando el mercado se cae mucho y nosotros nos caemos igual o más que el mercado, y en el relativo volteamos y miramos y nos vemos peor que el mercado o con una caída muy grande, usualmente las emociones nos ganan y tendemos a vender, a salir. Y ahí es cuando usualmente perdemos rendimiento o perdemos grandes momentos de rendimiento, ¿no? Entonces es muy importante mantener la disciplina de estar en un portafolio invertido en los mejores activos de Estados Unidos, que es el mercado más eficiente, más líquido y más profundo. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, a lo largo del tiempo, el mercado de Estados Unidos se ha destacado por ser un mercado eficiente, líquido y profundo, que realmente refleja el crecimiento económico. A diferencia de otros mercados que son mucho más volátiles y cuyo crecimiento termina siendo más horizontal y no de la mano con el crecimiento económico, ¿no? Una estrategia diversificada a través de ETFs que nos permiten estar expuestos a más de 5.000 empresas a la vez, es una estrategia que a la larga lo que permite es que en un momento de crisis estos fondos se caigan menos. Y cuando se caen menos, eso implica que las emociones no van a participar tanto de las decisiones y no vamos a vender, que es lo más importante. Y inclusive vamos a comprar para poder capturar el regreso y generar un rendimiento adicional, ¿no? Entonces, siempre a través, otro de los aspectos que nosotros recomendamos es una estrategia siempre a través de un manejo pasivo, sin escoger acciones específicas, ni tratar de adelantarnos a lo que pueda pasar en el mercado en el corto plazo, porque en el corto plazo realmente no sabemos qué pueda pasar con el mercado, y en el corto plazo el mercado suele moverse más por factores emocionales que racionales. Entonces nosotros buscamos una estrategia pasiva que busque capitalizar la tendencia de largo plazo y no tanto especular sobre las emociones en el corto plazo. Eso es justamente lo que nos permite no caernos mucho, no vender y aprovechar las oportunidades cuando las tenemos que aprovechar. De esa manera generamos tranquilidad, tomamos buenas decisiones de inversión, compramos, nos recuperamos más rápido y generamos un rendimiento adicional. Eso es lo que nosotros recomendamos en escenarios como estos, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vemos hacia adelante? Ya yéndonos un poco al mercado, efectivamente el mercado termina llegando al menos 20% a mediados de este mes,
pero también logró recuperar súper fuerte en los últimos días del mes. Y la pregunta que todos me imagino tienen en la cabeza es, ¿pero qué esperamos ahora? ¿No? ¿Va a seguir la tendencia para abajo? ¿Va a regresar o no? Y la respuesta es la siguiente. Mientras la incertidumbre, que es de esta que conversábamos al comienzo, continúe, la volatilidad, los movimientos de corto plazo en los activos, va a continuar, ¿no? Pero luego de que el mercado ya llegó el mes pasado a marcar ese nivel de menos 20, es probable que las acciones ya tengan una tendencia a recuperarse, solo que probablemente todavía con volatilidad, hasta que la data económica siga demostrando solidez, tanto por el lado del consumo, de la inversión, de la confianza del consumidor, de las ventas, de las utilidades de las empresas, de la buena salud financiera en términos de endeudamiento y de tasas de impago, y se muestren datos que la inflación se está desacelerando. En ese momento la recuperación sí debería de ser más rápida y más estable, ¿no? La Fed va a continuar con la subida de tasas de interés y nos vamos a encontrar después de 15 años en un escenario de un ciclo económico con tasas más normales o más altas. Entonces el precio de los bonos que ha caído se mantendrá en esos niveles probablemente correspondientes a tasas más altas, ¿no? Pero básicamente eso es lo que esperamos. Si el mercado continúa cayendo por debajo del menos 20, eso suele pasar cuando ya efectivamente será una recesión económica. Las caídas de menos 30 ya reflejan una recesión económica. Entonces, para que el mercado llegue a caer menos 30, ya se tendría que hacer efectiva una recesión económica, que es justamente lo que nosotros no esperamos, ¿no? De aquí en adelante, como les decía, lo que esperamos es un regreso, pero un regreso todavía con volatilidad, probablemente acompañado de esta incertidumbre que todavía no se resuelve, ¿no? Eso es un poco de lo que ha pasado en el mes, de lo que esperamos hacia adelante, y si tienen alguna duda o consulta, nosotros felices de contestar. Muchísimas gracias, Luciana, por tu presentación, y como comentaba Luciana, los invitamos a levantar la mano o a dejarnos sus preguntas por el chat. Justo acá nos entró una pregunta por el chat, Luciana, y nos pregunta que cuáles son nuestras rentabilidades. Sí, a ver, hablamos de los dos fondos que tenemos. Tenemos el fondo Mutuo PMG, es un fondo que tiene como objetivo y históricamente ha rendido más o menos entre 5 y 6% por año en dólares, neto de comisiones. El otro fondo que tenemos, que es el fondo más agresivo, que tiene solo acciones, rinde más o menos en promedio entre 11 y 13% por año neto de comisiones. En lo que va del año, en el fondo Mutuo PMG, que digamos, estamos en un escenario en que el mercado se ha caído, el fondo Mutuo PMG está menos 5.6% abajo, y el fondo Mutuo Agresivo está menos 10.26% abajo. El mercado de acciones americana tradicionales, que es lo que tradicionalmente se conoce como el mercado, está más o menos 14% abajo, para que tengan una idea. Buenísimo. Justo también nos entra una pregunta, Lu, y nos dice, justo estaba escuchando y los he estado siguiendo en las redes, sobre Flip. ¿Cuál es la diferencia entre Independiente SAF y Flip? Buenísima pregunta. Y para eso voy a compartirles pantalla para contarles un poquito de Flip. A ver, justamente está por acá, ahí está. Para explicarles un poquito a todos, Flip básicamente es una plataforma digital que nos permite distribuir nuestros fondos mutuos. Es esta plataforma digital donde ustedes como clientes van a poder manejar y monitorear sus inversiones en los fondos mutuos de Independiente SAF. Flip nace entre una combinación entre la tecnología y el conocimiento tecnológico de los socios fundadores de Cambista
y el conocimiento de inversiones de los socios de Independiente SAF. La tecnología o el conocimiento tecnológico de los socios fundadores de Cambista nos permite, a través de la tecnología, poder llegar a todo el mundo o poder llegar a la mayor cantidad de gente posible para que tengan la capacidad de poder invertir, ¿no? Y aprender de inversiones. Flip básicamente lo que busca es democratizar el mundo de inversiones, que todo el mundo pueda acceder a invertir desde $500 y además también democratizar el lenguaje de inversiones. Tratamos de comunicar y de informar y de educar en materia de inversiones de la manera más simple posible, más cercana posible, y que todo el mundo pueda ir entendiendo poco a poco de qué se trata este mundo de inversiones, que es tan importante y es tan o igual importante que ahorrar, ¿no? Que el ahorro. Eso es básicamente lo que es Flip, es simplemente el canal digital para los fondos mutuos de Independiente SAF. Independiente SAF es la administradora. Buenazo. Buenazo, Lu, gracias. Les recordamos que pueden levantar la mano para hacer las preguntas, pero felizmente las preguntas por chat siguen llegando. Hay una pregunta que se repite bastante, Lu, y va justo en línea a lo que has comentado de Flip, y es, ¿cómo empezar si no tengo conocimiento o si necesito algún tipo de conocimiento para poder invertir con ustedes? Perdón, estaba en mute. Sí, a ver, justamente para eso hemos creado Flip. De hecho, en esta plataforma, en función a su nivel de riesgo y a ciertas características que cada uno pueda tener, nosotros les recomendamos cierto tipo de fondo, ¿no? Entonces, si es que no tienes tanto conocimiento de inversiones, una alternativa como Flip, una alternativa como un fondo mutuo, funciona muy bien porque nosotros nos encargamos de ayudarte con tus inversiones, de educarte en materia de inversiones y a la vez de recomendarte algo que se alinee a tu perfil de riesgo, ¿no? Entonces, si tú quieres empezar en materia de inversiones, además de ir leyendo todo lo que se pueda leer y viendo el mercado y viendo las noticias todos los días, lo otro que puedes hacer es empezar a invertir a través de una plataforma como la de Flip, que te permite invertir desde $500, acompañarte de un experto en la materia y a la vez ir educándote, ¿no? En las redes nosotros tratamos de ser bastante educativos en materia de inversiones y eso es básicamente lo que le recomendaríamos a alguien que no tiene, digamos, tanto expertise en materia de inversiones. Buenazo, buenazo. Otra pregunta que nos llega es, ¿dónde conviene invertir más, dada la coyuntura actual, ¿no? ¿En el extranjero, en Perú? Y creo que es una pregunta que surge y se repite también porque la gente está pensando en su AFP, que se va a poder sacar y todo. Sí, y eso va bastante alineado a nuestra estrategia. Nosotros, independientemente de la coyuntura actual, nosotros venimos siguiendo la tesis de invertir solo en Estados Unidos desde hace 12 años. La estrategia que nosotros seguimos es una estrategia que busca realmente que los clientes estén tranquilos con sus inversiones, ¿no? El mercado de Estados Unidos, como les mostré en el gráfico de hace un rato de la presentación, es el mercado más eficiente, más líquido y más profundo, y eso lo que genera es que al final efectivamente el mercado de acciones, el mercado de capitales, refleja los fundamentos de la economía y refleja esa tendencia al alza, ¿no? Entonces justamente por eso nosotros siempre vamos a recomendar que tus ahorros los inviertas en un mercado como el de Estados Unidos, que es el mercado que al final se va a caer menos en los momentos de crisis y se va a recuperar más rápido, que es justamente lo que les comentaba, una de las cosas que más ansiedad nos puede generar a nosotros como inversionistas, quedarnos mucho tiempo bajo el agua. Siguiendo una estrategia de invertir en Estados Unidos, sobre todo en el largo plazo, 100% en dólares y encima a través de ETFs, que son los vehículos más eficientes, nos va a permitir a la larga caernos menos, recuperarnos más rápido y generar más rendimiento, porque no vamos a vender en los momentos de crisis, ¿no? Entonces, la recomendación hoy sería la misma, invertir en Estados Unidos, en un portafolio, digamos, diversificado, a través de vehículos eficientes, donde puedes salir y entrar todos los días, porque hay un nivel de liquidez inmenso, ¿no? De hecho, más en momentos como los actuales,
recomendamos Estados Unidos, ¿no? Porque localmente siempre hay un riesgo adicional, ¿no? El riesgo de que el mercado de capitales es poco líquido, pero además el riesgo de que existe, países como los nuestros tienen este riesgo político, social, que al final influye en el valor de las inversiones, ¿no? Buena, Solu, gracias. Hay una pregunta también que nos llega por el chat y es, quisiera saber cuánto maneja el fondo PMG, tanto, bueno, el independiente SAF, tanto en el fondo conservador, que es el PMG, o el fondo agresivo. Manejamos más o menos 13.5 millones de dólares. Tenemos 12,5 millones de dólares en el Fondo Mutuo PMG, que fue el primero que empezamos, y el agresivo, que lo empezamos en diciembre del año pasado, ya tiene casi 1 millón de dólares. Eso es básicamente. Y tenemos más de 400 clientes. Bueno, eso, buena, Solu. Hay otra pregunta que también nos llega por chat y es sobre Flip. No sé si sea factible ahorita entrar a Flip, pero nos preguntan de cómo acceder y ver información personal y de mercado. Sí, a través de Flip, en verdad lo único que tienes que hacer es entrar a la página web y ahí te registras, te van a pedir una validación facial, digamos. Esta verificación facial es como equivalente a la firma en los contratos, ¿no? Entonces, una vez que tienes esas validaciones y que nosotros nos encargamos de ayudarte a perfilar tu nivel de riesgo, te vamos a recomendar cierto fondo mutuo. Al final tú puedes elegir si quieres uno u otro, pero a través de esta plataforma tú vas a poder ver tus inversiones todos los días, vas a poder invertir más o vas a poder rescatar en el momento que lo requieras. También nos pueden seguir en las redes, donde nosotros comunicamos todos los días sobre el mercado de inversiones, sobre temas coyunturales y también sobre temas de filosofía. Buenas, buenas. Ahí nos preguntan también qué tan sencillo es como usuario poder retirar la inversión. Dice, es un supuesto, lo ideal es mantenerse, pero quisiera saber qué hacer en ese escenario. Es súper simple, es igual de simple que invertir. Nuestros fondos tienen liquidez diaria. ¿Y eso qué significa? Que todos los días puedes entrar o salir, puedes invertir o puedes desinvertir. Es totalmente líquido. Entonces, el día de mañana tú quieres hacer un retiro, haces clic en la opción de rescate, pones el monto que quieres y a los 2, 3 días máximo útiles, el dinero está en tu cuenta bancaria. Buenas, Es buenas. así de simple. Acá hay una pregunta que nos dice, ¿se podrá monitorear cómo van nuestras inversiones una vez invertido en Flip? Y es una pregunta que se combina con otra que nos hacen inmediatamente después, que es cada cuánto tiempo se actualiza la información de nuestras inversiones en el app. Buenísimo. La información de las inversiones se actualiza todos los días, cada vez que tenemos, digamos, cerramos el fondo, cerramos el valor cuota del fondo. Entonces, por ese lado va a estar todos los días la información ahí registrada, siempre con un retraso de 1 o 2 días, porque demora, digamos, en registrarse, pero todos los días van a poder ir viendo cómo evoluciona su portafolio. Y sí, efectivamente, desde el momento en el que invierten, ya van a poder ver sus inversiones y cómo se van moviendo sus inversiones. Para los clientes de Independiente SAF que fueron clientes de Independiente antes del lanzamiento de Flip, también pueden monitorear sus inversiones desde ahí y también van a poder hacer rescates y suscripciones, bueno, pueden hacer rescates y suscripciones a través de la página web de Flip. Es decir, a todos los clientes de Independiente SAF eh, que han sido clientes antes de que se lance Flip, les ha llegado un correo con una clave de acceso y con su correo de usuario para que ustedes entren y con esa clave ya van a poder ver el dinero que tienen invertido con nosotros en los 2 fondos, si es que tienen en los 2 fondos, cómo les ha ido desde que entraron y a partir de ese momento que activan su cuenta van a poder hacer suscripciones y rescates desde ahí. Ya no van a tener que estar comunicándose con nosotros de repente por teléfono, por WhatsApp o por correo, sino que pueden hacerlo desde ahí, si es que ustedes lo desean. Buenísimo. Nos llega una pregunta también que dice, ¿recomendarían a una persona que aún no tiene conocimientos de inversiones
entrar a Flip? O en todo caso, ¿qué recomendaciones nos darían? Sí, de hecho es la mejor manera de introducirse en el mundo de inversiones. O sea, cuando alguien, digamos, cuando alguien no tiene mucho conocimiento sobre este mundo, ¿no? Lo mejor es acompañarte de alguien que sí sabe, ¿no? Entonces, los fondos mutuos de Independiente SAF son fondos mutuos que tienen una estrategia bien simple, fácil de entender. Invertimos en los activos más tradicionales, en los activos, en las mejores acciones y en los mejores bonos de Estados Unidos. ¿No? Son fondos que son fáciles de entender, no son complejos y son súper transparentes y fáciles de seguir. Entonces, a través de Flip, la facilidad que tienen es que desde $500 pueden ir entrando en el mundo de inversiones, ir viendo cómo se va comportando su portafolio o su fondo, dependiendo de si están en el fondo más moderado o dependiendo de si están en el fondo más agresivo. Y si a eso lo acompañan de toda la información que ustedes reciben por ser clientes, que nosotros les mandamos mensualmente informándolos de qué es lo que está pasando en el mes, informándolos de comentarios de actualidad, comentarios de filosofía y además de todo lo que comunicamos a través de las redes, van a poder ir poco a poco incursionando en este mundo de inversiones, entendiendo por qué las cosas se mueven como se mueven y entendiendo un poco el riesgo al que se están exponiendo. Una de las cosas más importantes cuando uno invierte es saber el riesgo al que se expone. El día de mañana uno no entiende el riesgo que se está exponiendo y probablemente tome una mala decisión de inversión. Entonces, uno de los puntos más importantes es entender el riesgo que te estás exponiendo y para eso es ir poco a poco aprendiendo de este mundo. Nosotros los acompañamos en todo este proceso educativo y además les permitimos poder invertir desde $500 en una estrategia que probablemente no podrían invertir por separado, ¿no? Entonces, esa es la maravilla, digamos, de estar en un fondo mutuo y estar acompañado de expertos, ¿no? Buenas, buenas, Lu. Ahora hay un par de preguntas sobre las comisiones, cuál es la comisión de Flip, si hay un retiro anticipado y eso, y también eh, el tema de la tributación de los fondos. Sí, todos los dos fondos mutuos tienen un periodo mínimo de permanencia de 30 días. ¿Eso qué significa? Que durante los primeros 30 días no es que no puedan retirar su plata, sí la pueden retirar, pero tienen una comisión de 0.5% por retiro anticipado. Ya, al cabo de los 30 días, ustedes pueden salir, entrar, regresar, lo que sea, todas las veces que quieran, sin ningún tipo de, de costo adicional, ni costo extra, ni nada, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas y la otra, Alonso. Sí, sobre la tributación de los fondos. Todos los fondos mutuos tributan 5% sobre la ganancia realizada. Tienen un beneficio tributario, porque de hecho, si fueras una persona natural que esté invirtiendo en el mercado extranjero, como es renta de fuente extranjera, deberías de pagar 30% de impuestos. Pero invirtiendo a través de un fondo mutuo local, tienes el beneficio tributario de solo pagar 5% sobre las ganancias. Pero ese 5% ni siquiera lo tienes que pagar tú. Ese 5% lo pagamos nosotros. Como sociedad administradora de fondos, funcionamos como ente retenedor. Entonces nosotros, en el momento que tú haces un rescate, si has realizado una ganancia, sobre esa ganancia, el 5% nos lo quedamos nosotros, volteamos y se lo pagamos a la SUNAT por ti. Y al cabo del periodo tributario, te damos un certificado de retención. Entonces tú no tienes que hacer nada, te preocupas por la materia tributaria. Buenas o buenas. Nos preguntan también quién regula o supervisa Independiente SAF. Independiente SAF está regulada por la SMB, por la Superintendencia de Mercado de Valores. De hecho, para tú poder tener el título de sociedad administradora de fondos en el Perú, necesitas cumplir con ciertos requisitos mínimos, necesitas pasar por todo un proceso que demuestre que tienes la capacidad de ofrecer fondos mutuos en el país, y desde capital mínimo, digamos, económico, hasta un equipo, historia, que demuestre que puedas manejar estos fondos mutuos. Eh, y justamente todos esos requisitos los exige la SMB para poder darte el título de sociedad administradora de fondos. Y luego, cada vez que sacamos un fondo mutuo, este fondo mutuo lo evalúa la SMB y luego lo supervisa. Todos los días la SMB está supervisando
que el fondo mutuo vaya de acuerdo al reglamento que lanzaste, vaya de acuerdo y alineado a los partícipes y diferentes cosas. Pero la SMB nos regula, tanto a los fondos como a las AFP. Buenísimo, buenísimo. Lu, también nos preguntan si hay webinars como estos anteriores colgados en Flip o en las redes. Y creo que esta la puedo responder yo, sí. De hecho, los webinars que nosotros presentamos, los grabamos y los compartimos a través de nuestro canal de YouTube. Les podemos también compartir el link para que los puedan ver. Y otra pregunta que nos llega también es, dado el precio de las acciones ahorita ha caído, ¿nos recomendarían invertir más en un fondo mutuo, más arriesgado, más conservador? Y como que, ¿por qué, no? Ya, esa es una súper buena pregunta. Depende mucho de cada uno, pero si tratamos de ver, digamos, en promedio o lo que la experiencia dice, una de las cosas más importantes a saber del mundo de inversiones es que en los momentos como estos, en los que la gente está muy asustada, en los que existe mucha incertidumbre y el mercado se ha caído tanto, aunque no lo crean, son estos momentos en los que más oportunidades hay. De hecho, justamente por eso nosotros tenemos esa estrategia de corto plazo de tomar una mayor posición en acciones cada vez que hay momentos como estos, para poder aprovechar esa oportunidad de comprar a un precio más barato, ¿no? Entonces, sí, dado este escenario particular en el que estamos, en que las acciones se han caído tanto, ¿no? La recomendación tendería a ser a ir a invertir en el fondo más arriesgado, ¿no? O tomar una mayor posición en el fondo más arriesgado. Pero nuestro fondo mutuo PMG también activamente hace esa estrategia, como les comenté. El mismo fondo mutuo PMG tiene hoy 10% más de acciones de lo que empezó en el año, ¿no? Por un tema de estrategia. Entonces, no es necesario que lo hagan ustedes, pero si adicionalmente ustedes quieren tomar más riesgo, la oportunidad para tomar más riesgo es la de hoy. Hoy es una oportunidad para tomar más riesgo, no cuando el mercado esté en máximos históricos como a fines del año pasado. Ahí no es una oportunidad, digamos, para tomar más riesgo. Al contrario, es una oportunidad para ser un poco más conservador, ¿no? Pero hoy que el mercado está 20% abajo, sí es un momento en el que hay que tomar una oportunidad para tomar un poco más de riesgo, ¿no? Buena salud. De hecho, estoy aprovechando para poder compartirles a todos por el chat el link de nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a los videos que vamos subiendo del webinar, ¿no? Acá también nos preguntan, Lu, si existe algún banco con el cual convenga más inscribirse en el webinar ¿no? Si tiene alguna facilidad con algún banco. ¿Perdón? Perdón, en Flip. Ah, ya. Dije que en realidad podemos, o sea, tú puedes entrar desde el banco que tengas tu cuenta. Ya, en realidad lo único importante es que el dueño de la cuenta sea el mismo propietario de la posición que va a tomar en el fondo mutuo, ¿no? Entonces, si es que yo, Luciana Bonifaz, voy a invertir en el fondo mutuo PMG o en el fondo mutuo agresivo, la plata tiene que salir de una cuenta de Luciana Bonifaz, no importa en qué banco sea, no importa el banco que sea, inclusive puede ser un banco de afuera, pero lo importante es que la cuenta bancaria esté a mi nombre. Y eso es por un tema de prevención de lavado de activos. Y eso es algo que inclusive también nos regula la SMB, ¿no? Igual pasa en el momento del rescate. Cuando yo quiera rescatar plata, no importa el banco en donde yo quiera rescatar el dinero, siempre y cuando esté a mi nombre, porque la posición en el fondo mutuo es mía, ¿no? Yo soy la titular de esa posición. Entonces, independientemente de qué banco sea, lo importante es que sea tu cuenta efectivamente. Nosotros en los fondos mutuos de Independiente tenemos cuentas locales en el BCP, entonces digamos que si tienes BCP puede ser un poco más fácil, pero si no tienes BCP igual ya sabemos que también es súper fácil. Y además en el fondo mutuo PMG, que es el más conservador, también tenemos una cuenta en JP Morgan, en el exterior. Entonces, si por ABC motivo tienes dinero afuera, en algún banco de afuera, de repente te es más eficiente hacerlo a través de la cuenta de JP Morgan, ¿no? O quisieras retirar o rescatar en tu cuenta de afuera,
también lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de JP Morgan, ¿no? Buenas. Nos preguntan también, Lu, si una vez como usuario de Flip se puede invertir en los dos fondos a la misma vez, y cómo sería el tema del perfil, ¿no? Porque como sabemos, cuando alguien ingresa, lo perfilan y le sale un perfil, si ese perfil se puede cambiar o hay alguna limitación en la inversión. No, de hecho el perfil no se puede cambiar. Digamos, si yo soy Cobra Chorada, voy a ser Cobra Chorada toda la vida. Pero eso no te limita a invertir en un fondo o en el otro. Al final es decisión de cada uno qué fondo elige. Pero inclusive puedes elegir una combinación de los dos. Pero nosotros, como sociedad administradora de fondos, te vamos a recomendar un fondo que está alineado a tu perfil de riesgo, ¿no? Entonces, digamos que yo soy Cobra Chorada, evidentemente la sociedad administradora de fondos me va a recomendar invertir en el fondo mutuo agresivo, pero de repente yo digo, mira, ¿sabes qué? Esta plata es bastante importante para mí, yo no quiero tomar tanto riesgo, y yo tomo la decisión de invertir en el fondo mutuo PMG, no hay ningún problema, yo puedo elegir tomar la decisión de invertir en el fondo mutuo PMG, pero la sociedad administradora de fondos me recomendó otro fondo. No pasa absolutamente nada. Y inclusive puedes invertir en los dos a la vez. Cuando tengamos el tercer fondo, también pueden invertir en los tres a la vez. ¿No? Pueden hacer una combinación en función a su nivel de riesgo, justamente. Buenas, Olu, gracias. De hecho, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, dejarla por el chat. Esperamos haber sido bastante claro, ¿no?, con las explicaciones, pero si alguna duda queda. Yo creo que tal vez el tema del perfil es bien importante, ¿no? Como decía Luciana, en el Flip lo es muy fácil, ¿no? Te hacen un examen rápido y automáticamente sabes qué tipo de perfil de riesgo tienes, ¿no? O sea, cuánto riesgo estás dispuesto a asumir a cambio de una rentabilidad, ¿no? Entonces puede ser una persona muy conservadora, medianamente conservadora o agresiva. Te vas a un fondo o al otro. Se pueden además hacer, como decía Luciana Alonso, mezclas, ¿no? Si es que no te sale exactamente lo que tú quieres, digamos, puedes invertir un poco más en algún fondo en donde te sientas más afín al riesgo que estás dispuesto a tomar. La recomendación siempre es ir por el lado conservador, ¿no? El portafolio modelo AMNIC, que es el más conservador, es el más recomendado. Porque lo que pasa mucho, Luciana decía, ¿no? Eres una cobra chorada, vas a ser una cobra chorada. Pero pasa muchísimo que entras como una cobra chorada, después el mercado se cae muchísimo, y ya no quieres ser una cobra chorada. Y en ese momento, lo peor que puedes hacer es salir, ¿no? Porque vas a salir a un precio menor. En este mercado, en este negocio, en este tema de las inversiones, las mejores compras se hacen cuando las inversiones caen de precio, ¿no? No sé, yo lo veo a Mario siempre, que cuando ve un descuento en Wong, así sea el Wong de Chorrillos, él maneja hasta allá y se compra el papel higiénico de todo el año porque ha encontrado un descuento y va con sus cupones, ¿no? En inversiones ocurre una cosa contradictoria, ¿no? Cuando las inversiones están a mejores precios, la mayoría de gente se asusta y tiende a vender, ¿no? Cuando es el momento de comprar. Claro, uno hace una inversión con la expectativa de que esa inversión suba de precio y en ese sentido haces una ganancia porque tienes más precio en la inversión que has hecho. Pero la realidad es que cuando las inversiones caen de precio, es cuando se gestan las oportunidades de compra, ¿no? Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos, estadísticamente demostrado, ha sido consistente en hacer un rendimiento superior al promedio durante más de, ya no sé si son 40 años o 50 años. Y básicamente lo que hace él es eso, ¿no? Cada vez que las inversiones caen de precio, así como Mario ve una oportunidad de comprar cosas en Wong a menores precios, él compra acciones a menores precios, porque él siempre está apostando, en Estados Unidos, siempre está apostando a que la economía americana
se reinventa, se estimula monetario fiscalmente y vuelven a inventar empresas que hacen la torta más grande a nivel mundial y la cosa regresa hacia arriba, ¿no? Entonces, es bien particular lo que hace él, ¿no? En estos meses hemos visto a la gran mayoría de gente vendiendo, ¿no? Fondos mutuos, AFPs, personas naturales, vendiendo, porque tienen miedo a la inflación, tienen miedo a la suba de las tasas de interés, que es, ¿no?, al retiro del dinero de la economía que se puso para dejarla funcionando con el tema de la pandemia y demás. Y venden, ¿no? Este señor que durante 40 o 50 años de manera consistente le ha ganado a todos en materia de rentabilidad, viene comprando y comprando y comprando desde que arrancó el año. Nosotros usamos mucho de la filosofía de él, y en ese sentido, cuando las cosas caen de precio, compramos un poquito más. No para tomar más riesgo. En algún momento Luciana decía, es el momento de tomar más riesgo. Sin duda, es el momento de tomar riesgo, porque el precio está más bajo. Entonces, en realidad estás tomando menos riesgo, ¿no? Al comprar una acción que no está en 100, sino que está en 80, ¿no? De un mercado americano que probablemente la va a regresar a su sitio en cuestión de semanas o meses, en el peor de los casos, dependiendo de cómo se desenvuelva la situación. Es lo que la historia nos dice. Entonces, cuando tú ves una acción como Walmart, ¿no?, que por costos y una serie principalmente por los costos logísticos, ¿no?, o los costos de algunos productos, hace menores utilidades en el trimestre y la acción se cae 25 o 30%, ¿no? Tipos como Warren Buffett probablemente la miran y probablemente se animen a comprarla, ¿no? Porque no va a pasar mucho tiempo para que esos costos se reduzcan, ¿no?, para que los problemas logísticos se arreglen, ¿no?, y tú sepas que Walmart no vale 25% menos, ¿no? Probablemente va a regresar a su sitio y sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Muchísima gente vende. Los que realmente hacen plata, buenas rentabilidades en las bolsas son los que compran cuando las cosas se caen. Pero ¿por qué no todo el mundo lo hace, no? Si pareciera una fórmula tan simple de cuando las inversiones se caen, uno compra y después hace la rentabilidad, ¿por qué todo el mundo lo hace al revés? ¿Por qué todos venden cuando cae y por qué todos compran cuando sube, ¿no? Y básicamente tiene que ver con la emoción, que es lo que decía Luciana. Uno hace una inversión para que suba de precio y ganar plata. Entonces, si haces una inversión y empieza a caer, lo que te pasa es que te asustas, ¿no? Empiezas a leer titulares y las cosas se caen y te asustas. Y si se caen mucho, lo más probable es que vendas. Hay una estadística muy potente que te dice que casi en el 99% de los casos, una rentabilidad menor al 9% negativa, hace que el 99% de los clientes vendan y en todo caso no compren, ¿no? Entonces, uno de los motivos por los cuales nuestro PMG, que maneja esos 12 o 13 millones de dólares, como dice Luciana, pero que tienen una historia de 13 años, ¿no? Porque en la asesoría que tenemos para otros 25 clientes manejamos con la misma fórmula 250 millones de dólares hace 13 años, ¿no? Una de las cosas que determinan el éxito para que el cliente logre esa rentabilidad es que se caiga mucho menos, ¿no? Hoy día nosotros estamos creo que 5 o 6% abajo, ¿no? Nuestros colegas andan alrededor de 18, 19, 20, ¿no? Y si vas a mirar deuda latinoamericana está alrededor de 20 o 30, y si vas a mirar tecnológicas 30, y si vas a mirar criptomonedas, perdiste tu plata. Entonces, cualquier cosa que pase debajo de 9 está demostrado que la emoción lo gana al cliente y termina vendiendo y en todo caso no comprando, ¿no? Nosotros, por eso, ese es el principal motivo por el cual les aconsejamos que siempre estén en el fondo más conservador, ¿no? Que en una crisis sin precedentes como esta, muy parecida en retornos negativos como la que hubo el 2008, ¿no?, para la mayoría de colegas, ¿no?, otra vez estamos en una posición en donde nos caemos mucho menos. En la pandemia nos caímos 6, no 18, nos hemos caído 6 ahora, no 18. Entonces, nuestros clientes, esos 350 clientes que tenemos, han comprado, ¿no?
porque es digerible un 6% ante una situación tan grave, ¿no? Tienes la guerra, las tasas de interés, la inflación, todos los días en los periódicos durante meses, ¿no? Entonces, al tú ver que todo el mundo está en 18, en 20, en 30 abajo, tú estás en 6, te permite que las emociones no te ganen y te permite poder comprar, en todo caso no vender. Y como es el mercado americano, de las cosas más seguras que compramos, no pasan muchas semanas y empieza a regresar. De hecho, de ese 20% abajo que estaban las acciones en Estados Unidos, ya casi regresó 7, ¿no? Que es fortísimo, ¿no? Entonces, quienes vendieron, se perdieron un 7% de rentabilidad de regreso, ¿no? Entonces, a nosotros no nos pasa eso, y es por eso la fórmula tan conservadora, y sobre todo en Estados Unidos, de las cosas más seguras. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Nosotros los llevamos hacia ese perfil, pero hay gente que ya conoce cómo se mueve esto, ¿no? Ya saben, oye, sí, se cayó 6 en la pandemia, se cayó 6 acá, ¿no? Y ya se sienten cómodos con esa volatilidad y empiezan a destinar un poquito de su dinero a la cobra chorada que menciona Luciana. Por eso tenemos el fondo de la cobra chorada. Esa cobra chorada hoy está creo que 9-10% abajo. Pero la gente que está ahí ya tiene muchos años con nosotros, ¿no? O tienen mucho tiempo con nosotros y ya entendieron esa volatilidad y están dispuestos a topar un poco más de rentabilidad, ¿no? Casi todo gente mucho más joven, ¿no? Entonces la recomendación que yo les daría es esa: entren al fondo más conservador, que es el PMG, y en la medida del tiempo que nos vayan conociendo, vayan entendiendo la volatilidad, si están más tranquilos y conozcan más, se van a sentir cómodos de pasar alguna parte al fondo de acciones, ¿no? Lo que no quieres es entrar al fondo achorado y que después en una crisis quieras vender para pasarte al otro y realizar la pérdida. Eso es lo que no quieres. Buenísimo, muchas gracias, Nacho. Creo que ha sido un mensaje bastante completo y bastante profundo y bastantes de las dudas que nos llegan son sobre eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta en el chat o levantar la mano, encantados de poder resolverla. No. Creo que si no entra ninguna pregunta más, agradecerles por participar en el chat y por estar con nosotros en este webinar. Recordarles que nos pueden contactar a través de cualquiera de los medios de contacto que tenemos y que presentamos hace un ratito, o del equipo de promotores con el que contamos, y agradecerles a todos por estar aquí, y ya nos vemos el próximo mes en el webinar. Muchas gracias a todos. Gracias.